Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Arqueología y paleontología política. Se cosen cierros, se suben ruedos, se pegan botones y cierres. Se vende panelita de San Joaquín, los viernes vendemos arepitas de anís, mandoca los sábados, mondongo los domingos, se reza el rosario, se da la extrema unción a los políticos que están moribundos, se cazan dinosaurios de la política. Y por supuesto, bueno, se venden timbres fiscales. Y se atajan bobos, ¿cómo hay bobos en la política? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo Fuera de Orden. El día de hoy vamos a tener una extraordinaria emisión especial como la que tendremos toda esta semana. Y quería empezar, por supuesto, indicándoles que ETC International College te permite formarte en el idioma inglés como tú quieres y como tú lo deseas. ETC International College te permite aprender, perfeccionar, mejorar o especializar tu idioma inglés en la cuna del idioma en Inglaterra. ETC International College es la experiencia multicultural que te permite, si quieres mejorar tu perfil académico, ETC International College te ayuda. Si quieres mejorar tu perfil profesional, ETC International College te ayuda a través del perfeccionamiento de tu inglés a tener un mejor perfil. ETC International College en Inglaterra tienen los números de teléfono y de contacto para que se comuniquen con ellos. Gracias a los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, me permiten seguir creando contenidos para ustedes. Patreon.com/delaraf. Y por supuesto, en la descripción de este video están los contactos de nuestro equipo de ventas para que si usted quiere tener su idea, su negocio, su producto o su imagen acá en alguno de los programas de Factores de Poder, pueda hacerlo. Y hay una oferta a la medida de sus posibilidades. Bien, el día de hoy vamos a tener un programa especial. Recuerden que esta semana no estoy desconectado, pero sí estoy en la misión Auxilio Quiero Vacaciones. Sin embargo, hemos tenido y hemos dejado preparados para ustedes, como ya lo saben, una buena cantidad de programas con conversaciones de temas de impacto necesario que hace tiempo queríamos hacer. El día de hoy vamos a conversar con el teacher Andy Salandi, quien es especialista, como ustedes saben, en neurooratoria. ¿De qué vamos a hablar con Andy Salandi? Hoy vamos a hablar de cómo la política, de cómo la sociedad y de cómo las redes sociales están manejando el tema de la verdad, el tema de la mentira, el tema de la devaluación de la palabra y tantas otras cosas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar la entrevista que más temprano tuviéramos con el teacher Andy Salandi. Mira, amigas y amigos de Fuera de Orden, tal como les habíamos indicado, una conversación que muchos fans de este programa habían exigido, no pedido, exigido, que los fans de los suscriptores del canal Factores de Poder normalmente no piden, exigen. Y está con nosotros el teacher Andy Salandi. Teacher, bienvenido. Daniel, de verdad que me siento sumamente halagado de poder estar en tu programa, compartir contigo. Hemos conversado en muchísimas oportunidades. Has sido testigo de muchas cosas que hemos hecho acá en Chile. Y para mí es un placer poder compartir contigo y de verdad que cumplirle a todos los que nos siguen y exigen. Porque lo que más me impresiona, como tú acabas de decir, es que exigen de nosotros y aquí estamos para cumplirles. Bueno, yo estoy en mi etapa de Auxilio Quiero Vacaciones. Este programa es una conversación especial que hemos hecho y yo estoy el día de hoy en cacería de dinosaurios. Por eso es que cargo esta camisa. Cada camisa tiene una significación. Yo estoy en cacería de dinosaurios. Muy bien. Teacher Andy Salandi, ¿tú eres de qué parte de Venezuela? Bueno, mucha gente no sabe que yo no nací en Venezuela, es una primicia. Yo nací en Trinidad y Tobago, mi papá es trinitario y mi mamá es venezolana, pero la Constitución de Venezuela dice que si tu mamá es venezolana, por naturaleza inmediata eres venezolano. Así que como yo siempre digo, soy más venezolano que una reina pepiada. Lo cierto es que yo llegué a Venezuela muy pequeño, yo llegué a Venezuela teniendo solo 5 años.
Estuvimos en Caracas un tiempo, luego Puerto Píritu, hasta que nos ubicamos en la tierra en la cual yo siempre digo, yo soy del Tigre, de mi pueblito bello, el Tigre estaba en Venezuela, porque ahí crecí, Daniel, ahí crecí, ahí me eduqué, ahí me formé, ahí aprendí lo que podíamos conseguir, lo que podíamos lograr, lo que se podía hacer, porque el Tigre fue justamente ese pueblito donde empezaron a llegar extranjeros o personas de todas partes de Venezuela, y me daba cuenta de cómo iba creciendo el pueblo y cómo iba creciendo la ciudad poco a poco, y eso para mí fue una gran enseñanza. Así que bueno, de verdad yo me siento que yo soy del Tigre, Estado Anzoátegui y Venezuela, pero nací en San Fernando, Trinidad y Tobago, así que ese fue el país que me vio nacer. Entonces el apellido Salandi es un apellido trinitario, ¿no? El Salandi realmente es italiano. Okay. El original Salandi es con I latina, que vendría a ser como un Salandí, como un Di Marco, Di Lorenzo, y una transformación histórica a través de según lo que hemos investigado a la familia, según por un tatarabuelo que se casa con una británica, y a partir de ahí empieza el cambio del apellido, y por eso quizás el apellido ha sido tan poco visto, porque fue una transformación que hubo luego del idioma, porque según lo que hemos conseguido, el Di era aparte y era el final, era Salandi aparte. Ok. Es interesante, pero fíjate que todo esto la gente siente, Andy, y sí, aquí entrando en materia, la gente siente una gran necesidad en Venezuela de saber cuándo le están mintiendo, porque siente que siempre le están mintiendo. Y yo creo que ese planteamiento tiene mucho de asidero. Yo recuerdo cuando yo era activista político, el gran problema que había, o que yo sentía, y aquí es una confesión personal, a mí se me hacía muy difícil. Yo creo que por eso fue que me retiré del activismo político, porque a mí se me hacía muy difícil dorar la píldora. Es decir, eso de decirle, y es verdad, a la gente, porque te acabas de poner el dedo acá, así que es verdad. No voy a hacer ningún movimiento. Si puedo salvarme de las evaluaciones del teacher antisalante. Decía de que no puedo, de cierta manera. Es algo difícil, ¿no? Uno no puede evitar la gestualidad. No la puede evitar. Incluso hay partes del rostro que se mueven solas, que uno no tiene el control de ellas. Y ahí es donde más logramos ver mentiras. Realmente es el rostro lo que más nos comunica y nos dice cosas. Porque a veces se mueven partes del rostro, esta parte de acá suele moverse y tú no tienes control de eso. La parte de la oreja, cuando cambia de color, la parte superior. Entonces son cosas que la gente no puede controlar. Por más entrenamiento que tengas, porque hay personas que obviamente se entrenan, siempre va a haber un filtro, un lugar por donde se va a salir alguna información importante. Cuando Andy Salandi le toca votar, ¿vota por la persona a la que le cree o vota por la persona que aprendió mejor a mentirle? Mira, muy buena tu pregunta. La verdad es que yo no he votado muchas veces en mi vida, y las veces que he votado, siempre voto pensando y analizando lo que sé, obviamente estos últimos años. Antes no lo sabía, quizás antes votaba como la mayoría del venezolano a través de un sentimiento, porque el problema del voto es que el ser humano lo hace a través de sensaciones y sentimientos y pasiones, y no a través de la lógica y del análisis inteligente de lo que realmente merece o necesita un determinado país, continente o ciudad. Entonces eso es bien interesante. Yo actualmente, incluso cuando tengo que hacer trabajos acá en Chile, en la línea política, asesorando personas o en otros países, le digo mucho a la gente que entreno y que enseño a analizar, pero también votar pensando en el futuro, en lo que realmente quieren para su país, pero con la lógica. Y sí veo mucho y asesoro mucho con el tema de que mienten mucho. Y no quiero decir con esto que ningún político va a dejar de mentir, pero por lo menos lo bonito es poder educar a la gente a descubrir cuando le mienten. Pero, y de alguna manera, aquí entrando ya en la cuestión ética, ¿qué es lo que le interesa a un experto en la gestualidad y en esto que entiendo que tiene un nombre, ¿no? La neurooratoria. ¿Hay algún código de ética? Porque algún político podría decir, mira, yo quiero que tú me entrenes para que la gente no se dé cuenta cuando yo le estoy mintiendo.
Bueno, toda la gente sabe que yo jamás he entrenado a ningún personero del color rojo porque mi vida lo demuestra. Sí me han llegado, Daniel, por supuesto, personas que sé que quieren el entrenamiento y no va a ser para bien. Tú y yo sabemos que esta palestra pública hace que muchas personas se quieran acercar o quieran trabajar con nosotros, y en el caso particular, y yo siempre se lo digo a los que son mis alumnos y aquí en Chile o cuando estoy en Estados Unidos, a mí me encanta poder ver a la gente a los ojos, Daniel. A mí me encanta poder ver a la gente y poder hablar de tú a tú y no tener que bajar la mirada ni mi cabeza porque me haya comprado, me haya pagado a alguien para yo entrenarlo. Entonces sí, ciertamente me he negado a asesorar a muchísimas personas, y también me he negado a hacer análisis de ciertas personas en programas de televisión o en momentos específicos, porque hay una parte ética emocional. Si tú tienes un sentimiento por alguien, ya sea amor u odio, porque los sentimientos son muy radicales, no debes hacer análisis porque no va a ser objetivo. Pero en el momento en que Andy Salandi ve por televisión a una persona que admira mucho y que se tiene como fan de esa persona, y de repente ve a esa persona dando unas declaraciones, Andy Salandi lo ve como experto o como es fan, se le nubla el entendimiento y no se da cuenta si está mintiendo o no. Mira, Daniel, si soy fan no hago análisis. Si soy fan busco a alguien que sepa tanto o que tenga una misma línea de análisis, y yo pueda conversar con esa persona y me pueda dar su punto de vista, y evito analizar. Sí me pasó con algún personero de la política venezolana que en un momento utilizó una neoratoria muy parecida a la de Obama, y eso en algún momento me empezó a confundir, y empecé a ver mucho más allá los detalles para darme cuenta por qué estaba haciendo un copy y pega. Y ahora me preocupa mucho que ese mismo personaje esté utilizando elementos de neoratoria muy parecidos al fallecido Hugo Rafael Chávez Frías. Eso a mí me parece muy interesante cuando empezamos a hacer análisis, porque hay seres humanos que empiezan a copiar según la neoratoria que consideran que es exitosa. O sea, que Juan Guaidó dejó de imitar a Obama para imitar a Chávez. Un personero de la política venezolana suele hacer eso, ha hecho ese cambio, ¿no? Pero, ¿y a ti te parece que a Juan Guaidó le está yendo bien con eso? De dejar de imitar a Obama para pasar a imitar a Chávez. Mira, yo no sé si hace bien dejar de imitar a alguien, pero lo que más interesante en el tema de neoratoria es darte cuenta que hay una falta de personalidad real y tangible. Eso es muy interesante, porque en neuratoria y en la parte psiquiátrica, ya se vendríamos como la parte de psiquiatría, viene a ser un elemento muy conocido por esas neuronas espejo. Entonces lo que yo veo que tiene talento, que tiene éxito, lo convierto en mi propia línea, en mi propia fórmula de comunicación, y eso hace que sea mucho más difícil un análisis coherente y lógico. Por eso es que últimamente a ese personaje de la política no lo he seguido analizando públicamente, porque está en ese proceso justo, ¿no? O sea que, bueno, en los Estados Unidos tienen una palabra para referirse a las personas que, y se le trata, inclusive, como normalmente en el tema criminal se ve mucho, que es copycat. Yes. Un copycat es un personaje que intenta imitar de forma fiel, normalmente a una persona que ha hecho algo malo, y ha habido casos graves de asesinos seriales que han tenido un copycat. Inclusive hay una película que tiene ese nombre, se llama Copycat. Sí, correcto. Hay políticos copycat. Y eso quizás es lo que más me tiene preocupado, porque hay muchos copycat en nuestro país. Vemos que quieren hacerse ver de diferentes personajes, y eso es bastante interesante y es muy peligroso, porque para tú poder confiar en alguien tienes que estar seguro de su personalidad. Si yo de repente estoy seguro de poder hablar con Daniel, es porque yo sé que Daniel es una personalidad y es lo que uno ve, lo que es dentro y fuera de cámaras, porque yo he tenido la oportunidad de conversar fuera de cámaras y eres la misma persona. Lo mismo podemos hablar de algunos otros que hemos conocido que trabajamos en esta misma línea. Cuando uno ve tanta variación, cuando uno ve tanta capacidad de cambio según lo que está en el momento político que puedan estar, es bastante peligroso y bastante delicado, y uno tiene que saber frenar cuando va a hacer análisis de ese tipo de casos, porque tiene que cuidarse otros detalles adicionales, y es mejor hacer como un freno, ¿no?
Pero fíjate algo, ¿no? Ahora que entramos en esta cuestión política, eh, tú sabes que es, de alguna manera, y quisiera consultarte, a mí me parece que es normal que una persona que esté dentro de un partido político marcado por un liderazgo fuerte, es normal que esa persona, que ese líder, que es admirado por su oratoria, por su discurso, por las palabras que usa, es normal que su estilo sea imitado. Doy un ejemplo. El caso de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt tenía una forma particular, era un timbre particular de voz y tenía una costumbre de rebuscar palabras que la gente no conocía, pero que a él le sonaban bien y que las metía en su discurso. Y era capaz de decir en su discurso de toma de posesión la palabra rastracuero. Y que eso sonara como algo que la gente tuviese que ir a buscar en el diccionario. Y los militantes de su partido, inclusive hasta el día de hoy, los más viejos, se pueden dar cuenta de que ese tono de voz gangoso que tenía Rómulo Betancourt y que esa habilidad para buscarse palabras que de alguna manera causaran hilaridad o que la gente dijera o pensara que era un insulto, ha sido imitado. Piñerúa era un hombre que hablaba muy parecido a Betancourt, e inclusive que tenía eso, la palabra barragana que se utiliza tanto en Venezuela, la pone de moda Piñerúa porque la busca en el diccionario, ¿no? Para decir algo. Y los actuales dirigentes de la Acción Democrática, si te das cuenta, el tono de voz que utilizan, la forma como todo aquello. O sea, eso es normal, ¿no? Eso no tendría nada de malo que dentro de un partido la gente, no algo de malo, porque la gente debe ser auténtica, pero me refiero, es como un proceso humano, pues. Daniel, no hay nada malo porque obviamente uno tiene una línea, es como una formación de un hogar. Tú tienes un papá y una mamá y de alguna manera esas neuronas espejo hacen que tu comportamiento tenga dualidad, tenga cosas de tu mamá, tenga cosas de tu papá, puede tener cosas de tu abuela. Eso está muy bien. Pero en una línea comunicacional y en una línea de neurooratoria, sobre todo en una línea política, tú no puedes tener, está bien que tú tengas un seguimiento, tengas una línea, pero cuando tú ves en un ente o una persona política, de línea política, que es capaz de mostrar una personalidad, luego otra y luego otra, que no tiene que ver nada con la suya, porque nosotros tenemos diferentes personalidades. Si estamos con el amor de nuestra vida, si estamos con gente de trabajo, si estamos con amigos, nuestra neurooratoria va variando según con quién estamos. Y eso es distinto. Ahora, cuando hablamos de personalidad o de estilo comunicacional, es otra cosa. Y cuando nosotros vemos que un personaje de la política tiene una personalidad en un momento, luego tiene otra, y luego tiene otra, copiando elementos claros y concisos para poder mover y para poder traer a su lado personas que tengan esas mismas visiones, es bastante peligroso. Porque lo más importante que puede tener un ser humano, ya sea en la política o no, es tener una línea clara de tu forma de comunicación, una línea clara de cómo tú llegas al ser humano, ya sea con tonos altos o bajos, ya sea con movimiento de manos o no. Pero eso te da identidad. Entonces, yo no confío, nunca confío en una persona capaz de tener más de 3 o 4 personalidades para lograr conectarse con ciertas personas, para lograr su meta personal. Porque ahí yo prefiero a alguien con el que yo me moleste y haga una confrontación sabiendo de que no tiene mi mismo punto de vista, pero jamás con alguien que es capaz de cambiarse con tal de estar bien conmigo. Ahora, fíjate algo, ¿no? Hay otro punto que para mí dentro de la política actual es importante. ¿Por qué Venezuela, por qué los venezolanos aceptamos el importantísimo rol de la mujer en la sociedad desde tiempos inmemoriales? O sea, los venezolanos, en Venezuela la discusión del rol de la mujer es algo que inclusive ha estado muy adelantado inclusive frente a la propia Europa, donde todavía se están discutiendo unos temas que son absurdos. Y comparado con Latinoamérica también hemos estado adelante. ¿Por qué se le hace tan difícil a las mujeres en la política venezolana conectar? ¿Por qué la sociedad venezolana ha sido tan reacia a permitir o a conectarse con el discurso y las intenciones de una mujer que quiera aspirar al poder político? Y no me refiero a la más connotada ahorita, que es María Corina Machado. Me refiero en la historia. Siempre ha sido como complicado para las mujeres. Mira, Daniel, yo creo que Patricia se va a poner brava con esto porque ha sido la mejor pregunta que me han hecho en la vida con el tema de neurooratoria. Pati, no te pongas brava, pero de verdad que Daniel me ha hecho la mejor pregunta.
Daniel, en el subconsciente y consciente del hombre venezolano existe algo comunicacional que la gente en la política no ha estudiado. El hombre venezolano fácilmente saca de su boca palabras como cuaima, me tiene sometido, me quiere controlar, no me deja ser yo, me llama 24 horas al día. El cerebro masculino y la comunidad masculina en Venezuela asume a la mujer de fuerza, a la mujer de potencia, con características neurolingüísticas totalmente negativas. Por ende, siempre va a haber un rechazo. Y también, lastimosamente, en la comunidad venezolana femenina, una mujer que tenga más fuerza, que tenga más determinación, que tenga más ganas, entonces es una mujer que simplemente quiere llamar la atención. Ella quiere que todo el mundo la vea. Entonces empiezan a minimizar psicológicamente y públicamente lo que serían las cualidades necesarias para tener una mujer en la política que pueda realmente demostrar y seguir haciendo el trabajo correcto. Entonces, infelizmente, como dicen en Brasil, en nuestro país, la mujer de fuerza, la mujer determinada o la mujer correcta inmediatamente se coloca en una línea negativa. Por ende, es tan difícil que la política en nuestro país pueda tener una representante femenina sólida y que pueda crecer fácilmente en la visión pública. Aquí en Chile particularmente lo puedes ver en el caso de Bachelet. O sea, Bachelet refleja y representa la tipología típica de la mujer chilena calmada y serena. Pero esa es aceptada por la sociedad, es aceptada por la cultura, es aceptada por la forma en la que el chileno y la chilena se comportan en el lado femenino. A diferencia de lo que ocurre con nosotros en Venezuela, que queremos realmente fuerza, pero al mismo tiempo me quiere controlar. Y ese choque de información hace que inmediatamente el cerebro venezolano lo rechace. ¿Y por qué si la sociedad venezolana tiene ese tema con el control? ¿Por qué permite y por qué ha tenido, por qué el tema de la participación militar que somete de verdad? ¿Por qué no se acepta a una mujer con autoridad y sí se acepta a un militar dictador, por ejemplo? Porque precisamente está el tema de que a la sociedad venezolana se le hace mucho más fácil un hombre que nos controle, un hombre que nos someta. Es un tema netamente cultural y comunicacional que aceptamos. O sea, mira, tú te puedes ir a la parte más básica de aprendizaje. Tú te puedes ir al proceso preescolar y escolar en un niño común en Venezuela, la comunidad normal de nosotros los venezolanos, y tú puedes ver que a la maestra quizás le haces más ruido que si viene el profesor de educación física o si viene el profesor de alguna otra materia, el comportamiento inmediatamente cambia. Entonces hemos creado, sin darnos cuenta, un matriarcado, porque realmente Venezuela es un país de matriarca, ¿ok? Matriarcado, pero que la imagen masculina es la que más debo respetar. Y eso está en el subconsciente, no está en la parte consciente del ser humano, y por eso es que la línea militar masculina logra controlar de tal manera a la sociedad. Fíjate que hay unos sociólogos venezolanos que utilizan el término no de matriarcado, sino hablan de una sociedad matricentrada, en el que dicen, en el que va más allá, en el que dicen que en Venezuela el tema no es que la sociedad esté alrededor de la mujer, sino alrededor de la madre. Correcto. Y eso entonces genera también una situación importante, que es cómo se le asigna a la mujer venezolana un rol y una posición en función de su maternidad. Es decir, la mujer será mujer en tanto y en cuanto sea madre, y alrededor de la madre gira la sociedad. Porque mi mamá fue mamá y papá, porque mi madre es lo más grande, porque sin mi mamá yo no sería nada, porque ella es como mi mamá, porque ella es mi segunda mamá. Pero fíjate eso de alguna manera la sociedad venezolana, esas cosas que nosotros tenemos, terminan causando que uno decida por quién vota. Y fíjate que a pesar de eso, aunque un papá te haya dejado, aunque un papá le haya sido infiel a su mamá, aunque un papá le haya pegado a una mamá, aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido negativo, la mamá siempre le va a decir a su hijo, ese es su papá, tiene que amarlo. Ese es su papá, tiene que respetarlo. Ese es su papá, sea lo que sea, ese es su papá. Entonces, el hombre, haga lo que haga, va a ser su papá. Mientras que la mujer tiene muy claro que si es mala madre, es mala mujer, es mala mamá, es mala. Entonces es muy difícil que
esa parte de neurocomunicación subconsciente, consciente que pasa con el ser humano, pueda tener realmente esa facilidad de entender el amor de una persona política hacia un país. Porque ¿qué pasa? En nuestro país hacemos que esa imagen sea de madre, sea materna, y una mamá no puede tener tantos hijos. Una mamá necesita tener sus hijos y cuidarlos, no puede ser mamá de todo un país. Y ahí también hay un quiebre comunicacional muy importante. Por eso quizás Irene Sáenz, en el momento en que lo intentó, además de los demás errores que pudo haber hecho en su entonces, estuvo la línea que no era todavía mamá. Entonces, hay muchas cosas comunicacionales. Fíjate que María Corina no muestra su lado materno tanto a la sociedad o a la comunidad como debería. Es muy interesante. La parte comunicacional de Venezuela en el tema de mamá es muy interesante. Y por eso que sí de repente vemos en las islas del Caribe primeras damas, primeras ministras, gracias, o por lo menos vemos en Sudamérica, como es en el caso de Brasil, o en el caso de Argentina, Chile, o en el caso de Chile. Argentina en más de una ocasión, de paso. Perdón, entonces eso lo podemos ver mucho más. Entramos entonces en una dimensión que tú también conoces bien y de la cual quisiera que habláramos al regreso del corte, que es el tema de ¿cómo decir? Los roles de la mujer en Venezuela. La mujer venezolana se le exige que esté a la altura del compromiso de ser la mujer más bella del mundo, porque las mujeres venezolanas son las mujeres más bellas del mundo. Por lo tanto, debe comportarse a la altura, y además de eso, debe ser madre para poder coronarse como mujer. Ya hemos hablado de este rol de madre. Quisiera que al regreso habláramos de esa exigencia que en ese programa educativo del ministro de Educación que hemos tenido por más tiempo en Venezuela, que es Gustavo Cisneros, a través de su programa La Misión Miss Venezuela, han convertido entonces a la mujer termina siendo la Miss, y la mujer es bella, y si no es bella, pues, casi que no es venezolana. Vamos a hacer un corte y al regreso seguimos, amigos, con esta conversación con el teacher Andy Salandi. Hemos hablado de lo humano y lo divino en pocos minutos. Esperamos seguirlo haciendo. Ya venimos.